Querida familia, muy buenos días, Dios les bendiga, qué gusto estar con ustedes en esta mañana. Quiero invitarlos a que me acompañen en una oración para ponerle esta prédica en manos de Dios. Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia, Dios. Gracias te damos, Padre Celestial, por tu presencia, Señor, en este día, Padre Santo. Gracias te damos, bendito Dios del cielo, porque tú tienes planes de bien y no de mal para nuestras vidas, Señor, a fin de que encontremos el fin que esperamos, Padre Santo. Hoy, bendito Dios del cielo, queremos entregarte este tiempo, Señor, y suplicarte que seas tu Dios ministrando a cada uno, Dios, de acuerdo con la necesidad particular, Padre Santo. Yo te ruego, bendito Dios del cielo, que sea tu Santo Espíritu, Padre Celestial, uniéndonos, Señor, como un solo cuerpo, Padre Santo. Y que podamos recibir, Señor, de tu gracia, Padre Celestial. Prepara, Señor, nuestros oídos espirituales, Señor, y nuestra voluntad, Señor, para recibir tu palabra, Padre Celestial, y que quede impresa en nuestro espíritu, Padre Santo, para que este año, Señor, sea un año de bendición y de prosperidad, Padre Celestial, como es el anhelo tuyo, Padre Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor, y te damos gracias por tu amor y misericordia. Amén y amén. Bueno, recordemos que estamos en los planes de Dios, pero debemos tener en cuenta que Dios no hará lo que nos toca hacer a nosotros. Así pues que lo que usted debe hacer es ponerse en oración, presentarle las opciones de los diferentes planes que tenga delante del Señor y pedirle dirección al Señor. Y el Señor le va a aprobar ese plan. Y cuando el Señor le apruebe ese plan, Él le va a dar la provisión que necesite. Debemos tener en cuenta que Dios quiere lo mejor para nuestra vida. De hecho, recordemos que en tercera de Juan 2 dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. O sea que la voluntad de Dios es que prosperemos, pero según prospera nuestra alma. Por tanto, nuestra meta mediática es prosperar nuestra alma. Y esto significa que debemos prosperar en nuestra mente, en nuestras emociones y en nuestra voluntad. Y eso significa que debemos prosperar nuestra mente hasta tener la mente de Cristo. ¿Cómo lo hacemos? Mediante el estudio y la memorización y la meditación de la palabra de Dios. También debemos prosperar nuestras emociones, porque hemos estudiado que el alma es la mente, las emociones y la voluntad. ¿Y cómo prosperamos nuestras emociones? Pues crucificando justamente nuestras pasiones y nuestros deleites en la cruz del Calvario. Esa cruz que el Señor nos pide que llevemos cuando nos dice: quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ahora, ¿cuáles emociones debemos sacrificar? ¿La alegría, el gozo? No. ¿La tristeza? Bueno, a veces. Pero lo que debemos sacrificar realmente es el odio, la ira, el resentimiento, la falta de perdón, la avaricia, la soberbia, la envidia, las pasiones desordenadas, la lujuria, etc. Debemos prosperar nuestra voluntad también. Siempre estamos procurando hacer nuestra voluntad, nos damos gusticos. Cuando queremos tomar un café lo compramos y lo degustamos y nos gozamos de poderlo comprar, gracias a Dios que tenemos libertad, ahora limitada indudablemente, pero hemos estado acostumbrados a satisfacer todas nuestras necesidades en la medida de lo posible. Cuando queremos descansar también lo hacemos, cuando no nos gusta una silla pues nos sentamos en la otra y siempre estamos tratando de complacernos. Y muchas veces hacemos cosas que no están dentro de la voluntad de Dios y por tanto debemos juzgar siempre nuestros actos y ver si son agradables o no a los ojos de Dios y si corresponden a la dirección que el Señor nos da. Por tanto debemos siempre doblegar nuestra voluntad a la voluntad de Dios y para esto necesitamos ver que estemos siempre obedeciendo a la palabra de Dios. Eso es lo más importante. El secreto de doblegar nuestra voluntad, el secreto de prosperar nuestra voluntad es hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Como decía la pastora en estos días en el devocional, tenemos que hacerlo a la manera de Dios y no a nuestra manera. Debemos entonces prosperar nuestra alma. Y esto es súper importante, tener comunión con Dios. Estar en comunión con Dios hace que nuestra alma sea prosperada. Porque hay muchos enemigos que se levantan para que no seamos prosperados. El diablo y sus ángeles siempre quieren que nosotros estemos en desgracia, en destrucción, en ruina, en aflicción.
Porque el enemigo no vino sino a robar, matar y destruir. Pero recuerden que Jesucristo vino para destruir las obras del diablo. No obstante, tenemos que identificar esos enemigos que no quieren nuestra prosperidad. Y ellos son cosas o personas o situaciones cuyo propósito es robarnos la prosperidad que Dios quiere darnos para este año. Ahora, cuando hablo de prosperidad, no solamente estoy hablando de dinero, no solamente estoy hablando de libertad económica, sino que estoy hablando de que Dios esté presente en nuestras vidas en todas las áreas y entonces seremos prosperados en todo, como enseña la palabra de Dios. Miremos un ejemplo. En Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 13, dice: llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé valiente, sé hombre, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos y sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Amén. Note que le da la impresión a el rey David que este hombre iba a ser un gran emprendedor y le da la bendición sobre todo lo que emprenda. Y esa misma bendición quiere darnos Dios a cada uno de nosotros. Pero para prosperar hay que crear, hay que hacer cosas nuevas, hay que emprender. Recordemos que fuimos hechos a la imagen de Dios y nosotros tenemos esa capacidad de crear, de emprender, de desarrollar. Tenemos que esforzarnos y tenemos que reinventarnos y tenemos que crear cosas nuevas, opciones nuevas, oportunidades nuevas. El mismo Dios que le había dicho a Josué 400 años atrás acerca de lo que José necesitaba hacer para entrar a conquistar la tierra prometida, eso mismo nos lo está diciendo el Señor ahora. Pero cuando hablamos de conquistar las metas de este año, también tenemos que hablar de los enemigos que no quieren que tú prosperes y que entres en el camino de la prosperidad, y por lo tanto necesitamos luchar para cumplir nuestros sueños. Y uno de los grandes enemigos que se nos presenta es indudablemente la desconfianza en Dios. En la historia de los 12 espías que fueron a explorar la tierra prometida, hay 2 de los 3 enemigos que vamos a hablar hoy. Y quiero advertirles sobre esto porque es la forma en que el diablo trabaja. Recuerden ustedes, Moisés mandó 12 espías a la tierra prometida, 1 de cada tribu. Y ellos estuvieron adentro durante 40 días. Y a su regreso, la conversación que tuvieron fue la siguiente. Por un lado, Josué y Caleb, y por otro lado, los otros 10 espías. Esta historia está en Números, capítulo 13, versículos 30 y 32. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más poderosos somos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él le dijeron: no podemos subir contra aquel pueblo, que es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí a gigantes, a los hijos de Anac, raza de gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Y así les parecíamos a ellos. El primer enemigo que intentará robarnos nuestros sueños en este año 2021 será ese espíritu de temor y desconfianza. Ellos desconfiaron de lo que Dios había dicho y tuvieron temor, simplemente porque miraron las circunstancias. Ellos se dieron cuenta de que era una tierra realmente muy rica, muy próspera. Se dieron cuenta de que la gente que vivía allí era muy fuerte, muy saludable. Y ellos indudablemente eran una generación de esclavos por 400 años que tenían también una mentalidad de esclavos. Ellos no pensarían enfrentarse a nadie para conquistar algo. No eran guerreros, eran obreros.
eran esclavos, de tal manera que no había en ellos esa opción de decir voy a luchar por conquistar esto, voy a luchar por tener éxito, voy a luchar para cumplir mis sueños. Y a pesar de que Dios había hecho una gran cantidad de milagros, ya incluso abrió el mar rojo para que ellos pudieran pasar. Pero antes hizo 10 milagros tremendos, que fueron las famosas 10 plagas de Egipto. Y sin embargo ellos no tuvieron la capacidad del coraje, la confianza en Dios para poder decir: el Señor ya nos entregó esta tierra, vamos a ir por ella, porque si Él nos la entregó, es nuestra, y mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. No tuvieron la capacidad para enfrentarse, sino que al contrario, vieron a esa gente grande, fortachones, y aparte de eso había unos gigantes, y dijeron: no podemos con ellos. Recordemos que más adelante un jovencito vence al gigante Goliat, y vamos a hablar más adelante de eso. De tal manera que si analizamos cuáles fueron los temores que tuvimos nosotros el año pasado, cuando empezó la pandemia y durante la pandemia, y analizamos cómo nos afectó, yo pienso que podemos vencerlos confiando en Dios para este año 2021. Así que lo primero que tenemos que hacer es reconocer cuáles fueron esos gigantes que nos paralizaron de miedo, de desconfianza, y decidamos confiar en Dios e ir tras nuestros sueños, tras nuestros planes, tras nuestros proyectos durante este año 2021. Porque Dios tiene el control. Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera en que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado, dice Isaías 14:24. Nada es aleatorio, nada llega por casualidad, especialmente en la vida de los creyentes. Él siempre tiene planeada nuestra vida, pero necesita de nuestra voluntad, de nuestro concurso, porque Él quiere bendecirnos, pero Él quiere que nosotros demos un paso para que Él pueda dar dos. Y eso significa que el deseo de hacer algo de manera deliberada es importante para nuestra vida, es determinante. Dios ha decidido hacer lo que va a hacer, y nada ni nadie se interpone en su camino. Dice la palabra de Dios en Isaías 46:10, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Esto dice Isaías 46:10. Y este es nuestro poderoso y resuelto Dios, quien está en control de todo. Eso nos debería traer gran consuelo y ayuda para aliviar nuestros temores. Y confianza en Él, de que Él va a cumplir su propósito en nosotros. Y que cuando Él nos da un plan, es porque Él tiene todo preparado para que ese plan sea completamente exitoso. El Señor no patrocina fracasos, el Señor patrocina planes exitosos. Y algo que tenemos que hacer nosotros es desconfiar un poco de las personas amargadas, de las personas que están llenas de temor, de angustia, de desesperación, porque ese es un segundo enemigo que puede levantarse, y es la misma situación que vivieron los dos espías. En Números 14:1 y 3 dice: aquella noche toda la comunidad israelita se puso a gritar y a llorar, y en sus murmuraciones contra Moisés y Aarón, la comunidad decía: ¿cómo quisiéramos haber muerto en Egipto? Más nos valdría morir en este desierto. ¿Para qué nos ha traído el Señor a esta tierra? ¿Por qué morir atravesados por la espada y que nuestras esposas y nuestros niños se conviertan en botín de guerra? ¿No sería mejor que volviéramos a Egipto? Estaban pensando ellos. En vez de decir: el Señor nos dio esta tierra, vamos a tomarla, y es una tierra que destila leche y miel, y la prueba es que sus moradores son gente grande y fuerte, pero que los vamos a vencer en el nombre del Señor. Lo peor de esta historia es que la gente no entró a espiar, pero le creyó a los 10 que sí fueron a espiar, pero regresaron decepcionados, porque se dieron cuenta que sus habitantes eran grandes y fuertes.
pero no se dieron cuenta de que Dios es más fuerte que ellos. Recuerden que ellos tenían una mentalidad de esclavo, llevaban 400 años como esclavos y no podían considerar que ellos pudieran enfrentar a esos gigantes, a esos señores, ¿no? Porque de alguna manera el esclavo tiene como un mal concepto de sí mismo, una baja autoestima, y ve a los señores como grandes personajes y les parecía que ellos no deberían enfrentarse ante ellos. Se olvidaron de quién estaba con ellos, se olvidaron de quién les había entregado la tierra, se olvidaron de quién era quien les había prometido esa tierra. El primer enemigo son tus propios temores y desconfianza en Dios. Pero el segundo son los temores y la desconfianza de otras personas a quien nosotros decidimos creerles. Y esto es un problema, porque el desánimo es contagioso, igual que el optimismo es contagioso, igual que la alegría es contagioso y que la tristeza también lo es, y que la depresión también lo es. De tal manera que tenemos que ver a quién le creemos. Y por eso es importante siempre ir en oración, porque durante el día nos cargamos hablando con una persona y otra y viendo la situación, mirando las noticias, etcétera, y pensamos que esto no tiene salida, que la vacuna que viene además tiene una gran cantidad de riesgos porque no se ha probado exactamente qué consecuencias puede generar. Entonces no sabemos si nos vacunamos o no, o qué hacemos. Y le preguntamos a algunas personas y unas personas dicen una cosa y otras dicen otra. Y finalmente no sabemos a quién creer, pero debemos creerle al Señor, Dios Todopoderoso, a Jehová de los ejércitos, el que ha prometido que nos protegería, que nos guardaría, el que dijo, no temas, yo te ayudo. Mucha gente vive amargada y amargando al resto de la familia y a la gente a su alrededor, porque no fue en busca de sus sueños por culpa de algo o de alguien más. Debes cuidarte de la gente que vive a tu alrededor, que no ha logrado nada, que no ha tenido el valor para ir por sus sueños. Y esa es la gente que más va a intentar desanimarte para ir por tus sueños, por los tuyos. Y recuerdo la historia de Will Smith. Will Smith, pues ustedes lo conocen, es un artista muy famoso y hizo el papel de Chris Gardner en una película. Chris Gardner era un empresario financiero de mucho prestigio, pero en la película que se llamaba En busca de la felicidad, él aparece con su hijo Jaden, en donde está pasando una situación de tremenda calamidad económica. Estaba pasando por una crisis financiera terrible. Su esposa lo deja, él se queda con su hijo de 5 años y pasa muchas dificultades para darle de comer y atenderlo. Invierte todos sus ahorros para dedicarse a vender unas máquinas portátiles de rayos X y no le va nada bien. Y termina viviendo en la calle, en comedores, en dormitorios comunitarios. Y Chris Gardner era un hombre que estaba derribado por las circunstancias de su vida. Y un día invita a su hijo a jugar básquetbol. Y el hijo lanza la pelota y dice, yo voy a ser todo un profesional del básquetbol. Y el papá le dice, no creo que vayas a ser bueno en el básquetbol, porque yo fui un jugador promedio y tú te parecerás a mí. Eres bueno en muchas cosas, pero no en esto. Así que no te quiero ver jugando día y noche. Y el niño suelta el balón, deprimido, triste, se va y lo guarda en una bolsa. Pero el papá se da cuenta y entonces reacciona. Nota que le hizo un daño a su hijo, que estaba cortando los sueños a su hijo. Y le dice, no permitas que nadie te diga que no puedes hacer algo, ni siquiera yo que soy tu padre. Si tienes un sueño, ve por él y realízalo. La gente que no ha logrado nada te dirá que tú tampoco lo lograrás. Y me pareció muy interesante
porque realmente fue una intervención muy oportuna de su padre. Quizás si no le hubiera dicho nada, el niño se hubiera ido con la frustración de que no pudiera ser un gran deportista, y quizás sería un gran deportista. Él pudo recomponer sus palabras y no crear en su hijo una limitación. Pero a lo mejor tú y yo tuvimos una suerte diferente. Y quizás a ti no te borraron esas palabras de tu mente y se burlaron acerca de tus sueños o de tus planes y dijeron que no podrías, que sería inútil intentarlo. Incluso tus padres o tus hermanos o la gente que estaba más cerca de ti. En la Biblia hay algunos ejemplos. Hay muchas historias de hombres que, siendo despreciados en sus sueños por su propia familia, decidieron seguir la voz de Dios y fueron prosperados. Uno de ellos es Josué. José era un chico que sus hermanos lo odiaban, a tal punto que lo vendieron como esclavo. A pesar de hacerle tener que pasar a su padre una gran tristeza, mintiéndole, diciéndole que habían encontrado sus ropas untadas de sangre y despedazadas por las fieras, y que posiblemente se lo comieron las fieras. Qué terrible eso, ¿no? Pobre Jacob. Esto realmente era muy triste para el hombre. Pero sin embargo, sus hermanos decidieron que sí lo iban a hacer así. Y lo hicieron. Era tanto el odio que tenían ellos, que era superior al amor que tenían por su padre. Nuestro Señor Jesucristo también fue despreciado por sus hermanos. Fue rechazado, aún desde antes de nacer. Acuérdense que Josué estuvo buscando una posada donde dormir esa noche. Y dice en la palabra de Dios que tuvieron que ir a un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Él fue rechazado aún desde antes de nacer. Fue rechazado también por sus propios hermanos. Jesús fue rechazado por sus hermanos. En Juan 7:5 dice, porque ni aún sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. En la Nueva Versión Internacional lo dice de una forma más sencilla. Dice, lo cierto es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Y por eso Jesús les dijo, para ustedes cualquier tiempo es bueno, pero el tiempo mío aún no ha llegado. ¿Y esto qué tiene que ver? Esto es bien interesante, a veces no lo entendemos, pero vemos que los hermanos de nuestro Señor Jesucristo no creían en él, pero Jesús nunca se desanimó. Alguien que no crea en tus sueños no debe ser motivo para desanimarte. Si no tienes planes, finalmente todo te da igual. Y esto es lo que quiere decir el verso. Aquí hay una gran enseñanza. Jesús le dice, para ustedes cualquier tiempo es bueno, pero yo sé que el mío aún no ha llegado. Jesús le está diciendo, ustedes no tienen visión, no tienen planes, ni propósitos, y por eso a ustedes les da igual hacer o no hacer. Pero yo sí sé que todavía no es mi tiempo de aparecer. Y si no haces planes, si no tienes una visión de lo que Dios quiere para ti, te dará igual tomar un camino u otro. Como le pasó a Alicia en el País de las Maravillas. No sé si ustedes se acuerdan de esa historia. Estos días de descanso estuve viendo un poco de televisión con mi hija y veíamos algunas películas que ella veía en su niñez y nos gozábamos mirándolas. Y hay una escena de Alicia en el País de las Maravillas en la que llega a una bifurcación y entonces ella se detiene y no sabe qué camino tomar. Y se le aparece un gato y le pregunta, ¿qué te pasa? Y ella contesta, es que no sé qué camino tomar. Y entonces el gato le pregunta, ¿y a dónde quieres ir? Y ella contesta, a donde sea. Entonces el gato le dice, bueno, pues entonces toma cualquier camino. Finalmente, cualquier camino te llevará a cualquier lugar. Así es que si no tienes una visión de Dios para tu vida, te dará lo mismo hacer cualquier cosa. Ir o no ir, quedarte acostado en el sofá o caminar hacia cualquier lugar. Finalmente, no hay rumbo definido, no hay meta, no hay planes, no hay proyectos.
no hay retos. Y esto es llevar una vida sin sentido. Y por eso es bueno que tengamos una visión para nuestra vida, que hagamos un plan para andar en ella y alcanzar los propósitos que Dios tiene para nuestra vida y que tiene para nuestras generaciones. Y para eso tenemos que superar los obstáculos, hacer ese plan y empezar a trabajar en él, pero no quedarnos trabados con el primer obstáculo que se nos presente. Tenemos que aprender a librar los obstáculos, porque ese es el tercer enemigo que se levanta, los obstáculos. Cuando la vida nos presenta situaciones difíciles, que se vuelven grandes obstáculos, la mayoría de la gente decide abandonar sus sueños. La falta de dinero, el divorcio de sus padres o el suyo propio, el abandono de uno de sus padres o de ambos, una enfermedad, el hijo que se fue de la casa, un examen de admisión reprobado, materias difíciles, el COVID, etcétera, etcétera, etcétera. Son obstáculos que se presentan en el camino y que tenemos que librarlos. Tenemos que librarlos con la ayuda de Dios. Dios nos puede ayudar a librar los obstáculos y no tenemos por qué rendirnos cuando se nos presente un gigante. Nuestro mayor obstáculo debe convertirse en nuestro mayor promotor hacia la conquista de nuestros sueños. Goliat fue el mayor obstáculo de David, pero en las manos de Dios se convirtió en el mejor promotor de David. Vamos a leer la historia en 1 Samuel 18, 6 y 7. Dice: aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Cantaban las mujeres, danzaban y decían: Saúl hirió a miles y David a sus 10,000. Aquí vemos cómo la gente admiraba a David. ¿Por causa de qué? De que él se enfrentó al gigante y con la ayuda de Dios lo venció. Y usted va a decir: bueno, es que me falta tal cosa, es que no tengo tal otra cosa para hacerlo. No se preocupe, el Señor le va a permitir usar lo que ya tiene. David, cuando llegó a enfrentarse con Goliat, le dieron una cantidad de armamento y unas corazas y unas protecciones, una armadura que ni siquiera podía caminar con ella. Y él dijo: no me den más equipo, ya estoy equipado. Ya tengo lo que necesito para vencer el gigante. David venció a Goliat con lo que traía puesto. Y lo que traía puesto era mucho menos equipo del que se usaba para un soldado raso del ejército de Israel. Una honda y 5 piedritas de río. Y quiero decirte que tú estás equipado con todo lo que necesitas para vencer las dificultades, los obstáculos y conquistar tus sueños. O mejor, para desarrollar los sueños que Dios ha puesto en tu corazón a hacer. Los sueños de Dios. El Señor siempre nos equipa. Y Él permite que usemos lo que tenemos. Pero lo que pasa es que lo que tenemos en las manos de Dios es muy poderoso. En nuestras manos, sin Dios, seguramente no significa mayor cosa. Pero en las manos de Dios, lo que tengamos es muy potente, es muy poderoso. Vamos a mirar un ejemplo. En el libro de Éxodo, capítulo 4, versículos del 1 al 5, vemos la historia de Moisés. Moisés estaba bien equipado para negociar con el faraón. Dice así: entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: ¿no te ha aparecido Jehová? Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Y él le dijo: échala a tierra. Y él la echó a tierra y se hizo una serpiente. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y la serpiente se volvió vara en su mano nuevamente. Por esto te creerán que se te ha aparecido Jehová, le dijo el Señor, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac
y el Dios de Jacob. Recordemos que Moisés era tartamudo y pensaba que solamente tenía una vara, pero Dios pensaba que estaba totalmente equipado para sus propósitos. David tenía solamente una honda y piedra, pero Dios le hizo saber que ese equipo era suficiente. Lo que Dios te ha dado es suficiente para superar tus obstáculos y conquistar tus sueños. ¿O acaso crees que Dios sembró en ti sus planes a través de sueños, pero se le olvidó equiparte para lograrlos? Claro que no. El Señor pone tus sueños en tu corazón cuando estás en oración pidiéndole que te los revele. Y el Señor te ha equipado para poderlos lograr. Miremos lo que dice Filipenses 1:6. Dice, estoy convencido de esto, que el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Convenzámonos, igual que el apóstol Pablo, de que lo que Dios comenzó en nosotros lo va a terminar. El poder de Dios que derrotó a Goliat es el mismo que levantó a nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos, y es el mismo que vive en ti y que te va a levantar cuando te atrevas a confiar en Él. Y en los tiempos más difíciles debes perseverar, porque van a venir seguramente tiempos difíciles. Estamos viviendo en un mundo caído y vienen circunstancias, vienen dificultades. Y esas dificultades quieren apartarnos de la conquista de nuestros sueños. Pero tenemos que recordar todo el tiempo que lo que son nuestras mayores pruebas serán nuestros mayores promotores. Toda dificultad en sí es una prueba. Recuerda que la vida es como una escuela, con la diferencia de que en la escuela primero te enseñan y luego te hacen la prueba. En la vida Dios primero te da la prueba y después te enseña la lección. Pero esto lo hace cuando tú no quieres aprender la lección por revelación, sino que decides aprenderla por humillación. El Señor siempre te va a enseñar lo que necesitas saber. Y primero te lo revela a través de la palabra. Pero cuando no la obedeces, de alguna manera el Señor permite que vivas situaciones en donde decidas aceptar la voluntad de Dios y aceptar la palabra de Dios, doblegar tu voluntad, tu orgullo, tu prepotencia, tu propia capacidad y rendirte a los pies del Señor. Cuando estemos atravesando por esas situaciones difíciles, recordemos el Salmo 3, que dice, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Este salmo lo escribió David cuando su hijo Absalón lo perseguía para quitarle el trono. Cuando se levante contra ti tu jefe, tu compañero de trabajo, cualquier persona, tu esposo, tu esposa, tu hijo, y te quiere matar para quitarte el trono, eso es un nivel de dificultad terrible, ¿verdad? Pero los problemas que nosotros percibimos realmente no son tan graves como que nos vayan a matar y que nos vayan a arrebatar todo lo que tenemos, salvo algunas excepciones, lógicamente. Pero aún en esas situaciones difíciles tenemos el recurso de clamar a Dios. Y dice la palabra de Dios que el que se acerque a Dios crea que le hay, porque Él es galardonador de los que le buscan. De tal manera que cuando estemos en cualquier dificultad, si sea una situación muy, muy difícil, acerquémonos a Dios, porque Él tiene para nosotros una solución. Salmo 3:3 dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. No dejes que los enemigos te roben tus sueños. No permitas que los enemigos te impidan planear y luchar y trabajar para lograr tus sueños y tus anhelos. Una pandemia no es para cancelar tus sueños ni el proyecto de vida que tienes. Es para que uses ese tiempo para prepararte mejor y para que espies la tierra y mires cómo la puedes conquistar también. Son esos 40 días que Dios te da para que mires todo lo que Él quiere hacer contigo y te comprometas a creerle a Él y no a creerle a las circunstancias y menos en las personas que no fueron por tus sueños.
aunque sean personas que te amen, como Bill Smith, el padre de este chico Jaden, que hacía el papel de Chris Gardner en la película que les comenté. Una de las muchas cosas positivas que tiene esta pandemia es que nos dimos cuenta de que nuestros planes se pueden cancelar o destruir, pero no los planes de Dios. El Evangelio no se detuvo. Muchas personas aceptaron a Cristo este año, las iglesias nos multiplicamos en gente y en las formas de poderle llegar a las personas. Desarrollamos básicamente la iglesia virtualmente y hoy tenemos más servicios a la semana de los que teníamos antes. Hoy tenemos 8 servicios semanales, imagínense ustedes, antes teníamos solo 1. Así que le damos gracias a Dios porque Él permite la adversidad para bendecirnos. Así pues, que nadie te diga que no puedes. Protege tus sueños, ve y realízalos en el nombre de Jesús. Porque si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Oremos. Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Te damos gracias, Dios, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, Padre Santo. Gracias, bendito Dios del cielo, porque tú nos dices, no temas, yo te ayudo. Gracias te damos, bendito Dios del cielo, porque nos has escogido desde antes de la fundación del mundo, Señor, para que seamos tus hijos, Señor. Gracias, bendito Dios del cielo, porque tú nos das tus planes, Padre Santo, pero también nos equipas, Padre Celestial, para poderlos llevar a cabo, Padre Santo. Hoy, bendito Dios del cielo, te clamamos, Padre Celestial, que tú nos ayudes, Señor, a luchar por esos planes, Señor, por esos proyectos, Dios, que tú has puesto en nuestro corazón desarrollar, Padre Santo. En especial, Señor, hoy te clamo, Padre Celestial, porque cada uno de nosotros, Señor, podamos vivir en comunión contigo, Señor, cada día, Padre Santo. Que la presencia tuya, Señor, sea en nuestras vidas cada día, Señor, para que podamos vivir unas vidas en la presencia tuya, Señor. Unas vidas guiadas por tu Santo Espíritu, Dios. Que podamos vivir, Señor, un tiempo diario de adoración y de meditación de tu palabra, Señor. Que podamos cada día, Señor, compartir tu palabra, Señor, con quienes no te conocen, Padre Celestial. Que podamos cada día, Señor, depender de ti, Señor. Y que cada día, Señor, sea una razón para glorificarte, Padre Santo. Te alabamos, Dios, te bendecimos, te damos gracias por tu amor y misericordia. Amén y amén. Bueno, queridos amigos, muchísimas gracias. Dios les bendiga. Nos vemos esta noche en el devocional de las 8 de la noche. Dios les bendiga, Dios les guarde.